¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. A veces el fútbol parece escribir sus historias con tinta de fuego. Y cuando el sol cae sobre el Estadio Olímpico Universitario, cuando los muros dorados de la UNAM se tiñen de ese color naranja del atardecer, los Pumas saben que no hay espacio para los titubeos. Que cada pase, cada barrida y cada grito de la grada puede ser la diferencia entre la esperanza y el vacío. Así fue esta vez, en una tarde que se sintió como un respiro, como un rugido largamente contenido después de semanas de frustración. Porque sí, los Pumas de la UNAM, esos mismos que arrastraban una racha de 8 partidos sin victoria, se levantaron de entre sus propias sombras para golear 4-1 a los Solos de Tijuana y mantener viva la ilusión del play-in de la Apertura 2025. Y si algo quedó claro en este juego, es que el corazón universitario aún late, aunque a veces lo haga entre murmullos de inconformidad y la mirada severa de su propia afición. Desde el primer minuto se percibía una energía distinta. No era un ambiente festivo, no todavía. Era más bien una mezcla de nerviosismo y ansiedad, como si el público supiera que cualquier error podía tirar por la borda los últimos restos de esperanza. Los tambores sonaban en la tribuna, pero sin la potencia habitual del Arebel, que, aunque presente, guardaba una tensión evidente. No olvidaban las decepciones recientes, los empates sin alma, los partidos donde el equipo parecía extraviado. Pero incluso en el desencanto, el hincha Puma tiene esa chispa de fe que resiste al tiempo. Y esa fe encontró recompensa muy pronto. Al minuto 15, una jugada construida desde la paciencia terminó con un centro preciso y un cabezazo impecable de José Juan Macías. El balón viajó como en cámara lenta, pegado a la línea del destino, y cuando cruzó la línea de gol, el estadio estalló. Era el tercero del torneo para el delantero, pero ese tanto valía mucho más que una cifra. Era un grito de alivio colectivo, un símbolo de que los Pumas todavía querían pelear. Macías corrió hacia la banda con el puño en alto, mirando hacia las gradas donde la Rebel agitaba sus banderas sin la euforia de antes, pero con un gesto de respeto. Ese gol no borraba las heridas, pero encendía la chispa que tanto faltaba. Y con ese impulso, los universitarios comenzaron a dominar, a tocar, a presionar, a recordar que este equipo puede jugar con velocidad, con agresividad, con hambre. Durante varios minutos, solo se vio acorralado, incapaz de sostener la pelota. Pero el fútbol, traicionero y caprichoso, siempre ofrece sus giros. En una jugada dividida, Frank Boya cayó al suelo. El mediocampista tijuanense se tomó la rodilla con gesto de dolor. El silencio se apoderó del estadio mientras era atendido y finalmente retirado en camilla. Ese momento marcó un punto de quiebre. Los Pumas olieron sangre, y lo que vino después fue un vendaval. Minuto 42, un balón suelto en el área, rebote, confusión, y Álvaro Angulo apareció como un cazador. Le pegó con la derecha y la pelota, desviada apenas por un defensa, se incrustó al fondo. Gol. El segundo. El Olímpico vibró. Apenas 2 minutos después, al 44, Rodrigo López robó un balón en la salida rival y definió con frialdad al primer poste. Un golpe seco, quirúrgico. En cuestión de 120 segundos, Pumas había pasado del dominio al control absoluto, de la duda al júbilo. Era una avalancha dorada que arrasaba con la resistencia de los Solos. Los jugadores se abrazaban, y en las gradas la Rebel, que había prometido protestar, no pudo contenerse del todo. Algunos cánticos surgieron espontáneamente, como si la pasión se impusiera al desencanto. El primer tiempo terminaba con un 3-0 que olía a resurrección. Pero el fútbol, siempre exigente, pedía todavía una prueba más. En el complemento, los Solos intentaron reaccionar. Kevin Castañeda, uno de los más insistentes, provocó un penal al minuto 63. Lo cobró él mismo, con serenidad, engañando a Keylor Navas, que adivinó la dirección pero no llegó a tiempo. El gol del descuento desató un momento de tensión. El ecuatoriano Pedro Vite, que había entrado de cambio, fue quien generó la falta, y Navas, visiblemente molesto, le recriminó con gestos airados por la desatención defensiva.
Por un instante, pareció que el fantasma de las desconcentraciones volvía a acechar. Pero esta vez, los universitarios no estaban dispuestos a repetir la historia. El equipo no se vino abajo. Al contrario, el gol en contra pareció despertar un instinto más feroz. Y fue entonces, casi como una declaración de orgullo, que llegó el cuarto tanto. Rubén Duarte, que había tenido una actuación sólida en defensa, apareció en el área rival para empujar un rebote luego de un disparo rechazado por Rodríguez. El 4-1 cayó como un sello de autoridad, como un mensaje claro: los Pumas seguían vivos. Duarte corrió hacia el córner, se lanzó al césped y señaló el escudo del pecho. Detrás de él, Macías lo abrazó, y el estadio rugió una vez más. Ese gol, el definitivo, no solo sellaba la victoria, sino que representaba una liberación emocional tras tantas semanas de frustración. Desde la banca, el técnico exhaló un suspiro profundo, sabiendo que aún no hay nada garantizado, pero que al menos el equipo había recuperado su espíritu. El pitazo final llegó entre aplausos contenidos y miradas mezcladas. Porque sí, el marcador era contundente, pero el ambiente tenía matices. La Rebel, fiel a su promesa, optó por el silencio como forma de protesta. No hubo cánticos finales, solo un mensaje silencioso pero potente: respeten nuestra historia. Camisetas con esa frase se alzaron entre el público, como recordatorio de que la victoria no borra la exigencia. Que la identidad universitaria no se compra con un resultado. Mientras los jugadores saludaban al público, la directiva permanecía ausente. Luis Raúl González, presidente del club, evitó cualquier declaración sobre el triunfo, sobre el futuro o sobre la misteriosa salida del galés Aaron Ramsey, quien abandonó el equipo semanas atrás en medio de rumores de lesión, malestar y desencuentros internos. Una salida silenciosa, casi simbólica del caos que el equipo había atravesado durante el torneo. Y es que la historia de Ramsey en Pumas fue breve pero intensa. Llegó como una promesa de jerarquía internacional, con la ilusión de aportar experiencia, pero entre lesiones, desconexiones y un ambiente cada vez más pesado, su paso terminó siendo más ruido que realidad. Su último gol, justamente contra Atlas, había significado el último triunfo del equipo en Ciudad Universitaria antes de este partido. Parecía una eternidad. Desde entonces, el club se había hundido en una espiral de empates sin sabor y derrotas amargas. Por eso, la victoria ante Xolos no era una más, era una especie de renacimiento. No solo porque los colocaba en el 10º lugar, con el último boleto directo al play-in, sino porque les devolvía algo que habían perdido: la confianza de sentirse capaces de ganar. El panorama ahora es claro. Pumas depende de sí mismo. En la última jornada visitará a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, un escenario que promete ser una batalla emocional. Un triunfo los mete de lleno al play-in, sin necesidad de mirar otros resultados. Pero un empate o una derrota los obligaría a mirar de reojo a Santos Laguna, Atlas, Atlético de San Luis y Necaxa, esperando una combinación favorable. En el fútbol mexicano, nada se puede dar por hecho. Lo saben los jugadores, lo sabe la afición, lo sabe el cuerpo técnico. Pero al menos ahora, después de tanto tiempo, el equipo llega a la última fecha con algo que perder y algo por lo que luchar. Mientras las luces del Olímpico se apagaban y los aficionados comenzaban a abandonar las gradas, el aire se llenó de una sensación ambigua: satisfacción y advertencia. El público reconocía el esfuerzo, celebraba los goles, pero no olvidaba las heridas del torneo. En las redes, las opiniones se dividían: algunos pedían paciencia, otros exigían cambios radicales. Pero todos coincidían en algo: los Pumas habían vuelto a rugir. Y cuando este equipo ruge, el torneo entero escucha. Porque hay clubes que viven del momento y hay otros que viven del símbolo, del peso de su historia. Y la UNAM, con su escudo en el pecho y su identidad universitaria, sabe que no basta con ganar, hay que convencer, hay que honrar la camiseta. Esa es la paradoja que los acompaña: un triunfo que emociona, pero no satisface del todo. Una goleada que ilusiona, pero también recuerda todo lo que se perdió antes. La Rebel lo sabe. Por eso cayó al final, no por desdén, sino por exigencia.
Porque en su silencio resonaba un mensaje más poderoso que cualquier cántico: este club merece más. Y quizás, solo quizás, esa mezcla de amor y reclamo sea la gasolina que Pumas necesita para cerrar el torneo con el fuego que siempre lo caracterizó. Porque cuando este equipo encuentra su orgullo, es capaz de pelearle a cualquiera. Así, entre sombras de duda y destellos de esperanza, los Pumas se marchan del Olímpico con la cabeza un poco más alta. El 4-1 ante Xolos no fue solo un marcador, fue una declaración de supervivencia. Un recordatorio de que, incluso después de las caídas más duras, el espíritu universitario siempre encuentra la manera de levantarse. Falta una jornada, falta un paso más, pero si algo demostró esta tarde es que los Pumas aún tienen alma. Y en el fútbol, cuando hay alma, todo es posible. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo: ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? El mundo del fútbol mexicano está que arde y, una vez más, los Pumas de la UNAM se encuentran en el epicentro de un escándalo que ya comienza a retumbar en los pasillos de la Liga MX. Según fuentes cercanas al club y a personas muy próximas al vestidor, el técnico Efraín Juárez habría tomado una decisión que podría sacudir la temporada universitaria. Un jugador clave del plantel ya no tendría lugar en su esquema y, según se comenta, habría pedido directamente su salida. La frase, que circula entre los insiders del fútbol mexicano como pólvora, habría sido tajante: él no juega más conmigo. Esta declaración, que en principio podría parecer un berrinche de vestuario o una decisión táctica, podría tener implicaciones mucho más profundas y afectar no solo la dinámica interna del equipo, sino también la percepción que los aficionados tienen sobre la gestión del entrenador. El rumor se comenzó a filtrar hace apenas unos días, y desde entonces, las redes sociales no han dejado de especular sobre la identidad del jugador señalado. Algunos apuntan a que se trata de un futbolista con gran trayectoria y experiencia en el club, mientras que otros aseguran que se trata de un joven promesa que no ha logrado consolidarse del todo bajo el mando de Juárez. Lo cierto es que la frase "no juega más conmigo" no deja margen a la interpretación. En el fútbol profesional, palabras así son casi siempre el preludio de movimientos drásticos, transferencias inesperadas o, incluso, rupturas definitivas entre jugador y entrenador. En el vestuario, se comenta que la tensión ha ido en aumento durante las últimas semanas, y varios compañeros del jugador habrían intentado mediar para suavizar la situación, aunque aparentemente sin éxito. Lo que resulta más interesante de todo este burburillo es que Juárez, pese a su juventud y su relativa inexperiencia como técnico principal, ha demostrado ser un estratega férreo. Alguien que no duda en tomar decisiones polémicas y considera que son lo mejor para el equipo. Su estilo, que mezcla disciplina estricta con un fuerte enfoque táctico, ha generado tanto admiradores como detractores. Y ahora, con este rumor de salida, el debate se ha intensificado: ¿está Juárez protegiendo al equipo a costa de un jugador que no encaja en su esquema? ¿O estamos ante un conflicto de egos que podría terminar por debilitar al plantel? Algunos analistas deportivos ya han comenzado a teorizar sobre los posibles escenarios. Por un lado, existe la posibilidad de que el club intente buscar un arreglo rápido y transferir al jugador antes de que la situación se vuelva insostenible. Por otro, hay quienes piensan que podría tratarse de un castigo interno, una especie de advertencia para el resto del plantel sobre la autoridad de Juárez. En el entorno mediático, la historia ha tomado un cariz casi cinematográfico. Los programas deportivos y los youtubers especializados en rumores de la Liga MX han comenzado a especular con nombres, motivaciones y posibles destinos del jugador. Algunos incluso sugieren que esta situación podría impactar directamente en el rendimiento de los Pumas en las próximas fechas, especialmente si el futbolista en cuestión es un titular habitual o alguien cuya ausencia podría desbalancear la dinámica del equipo. Por su parte, fuentes anónimas dentro del club aseguran que Juárez no ha cambiado de postura, que su decisión es firme y que, al parecer, no hay vuelta atrás. Esto ha generado un clima de incertidumbre en la afición, que se pregunta si el entrenador está dispuesto a sacrificar talento individual en pos de su proyecto táctico. Lo más sorprendente es la rapidez con la que este rumor ha tomado fuerza.
En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de teorías, memes y videos especulativos sobre el futuro del jugador y las posibles estrategias que Juárez podría implementar para reemplazarlo. Los foros de seguidores del club se han convertido en verdaderos campos de batalla virtuales, con debates acalorados entre quienes apoyan al técnico y quienes defienden al jugador. La sensación general es que algo grande está por suceder en Ciudad Universitaria y que este movimiento podría marcar un antes y un después en la gestión de Efraín Juárez como entrenador de los Pumas. Mientras tanto, el jugador en cuestión mantiene un perfil bajo. No ha habido declaraciones públicas, pero se comenta que se encuentra en conversaciones discretas con representantes y agentes que podrían facilitar su salida del club. La estrategia parece clara: evitar filtraciones que compliquen la negociación y mantener la calma mientras los rumores crecen. En el fútbol, sabemos que la paciencia puede ser un arma poderosa, sin embargo, la presión mediática y la expectativa de los aficionados podrían acelerar cualquier decisión, transformando lo que inicialmente parecía un conflicto interno en un escándalo público de magnitudes considerables. Este tipo de situaciones, aunque delicadas, no son ajenas al fútbol mexicano. A lo largo de los años, hemos visto a entrenadores y jugadores chocar por diferencias tácticas, personales o de carácter, y el resultado suele ser el mismo: el jugador sale. El equipo intenta recomponerse y los medios se encargan de mantener el tema vigente hasta que una nueva polémica capture la atención del público. La diferencia, en este caso, es que la figura de Efraín Juárez, relativamente joven y con ambición de consolidarse como uno de los técnicos más importantes de la liga, le da un sabor especial al conflicto. No se trata solo de una decisión deportiva, sino también de un mensaje contundente: quien no encaje en su proyecto, no tendrá cabida, sin importar su nombre, historia o popularidad. Los aficionados, por su parte, han reaccionado de maneras muy diversas. Algunos han mostrado apoyo incondicional a Juárez, argumentando que un entrenador debe tener la libertad de moldear su equipo según su visión. Otros, sin embargo, han expresado su descontento y preocupación, señalando que expulsar a un jugador de manera tan tajante podría generar un efecto dominó negativo dentro del plantel. Las discusiones en redes sociales, en especial en Twitter y TikTok, han generado tendencias y hashtags relacionados con la polémica, demostrando que, más allá del club, la historia ha capturado la atención de toda la afición del fútbol mexicano. Mientras las especulaciones continúan, se abre un abanico de posibilidades para el futuro del jugador y del propio Juárez. Algunos medios aseguran que hay clubes interesados en negociar su incorporación, mientras que otros creen que la presión podría hacer que el jugador decida un retiro temporal o un cambio radical en su carrera. Por otro lado, Juárez podría reforzar su autoridad en el club si logra demostrar que su decisión es acertada y que el equipo mantiene un rendimiento sólido sin la presencia del futbolista en cuestión. En cualquier caso, lo que está claro es que estamos ante una historia que promete mantenerse viva en los titulares, en los canales deportivos y en los chats de aficionados por semanas, e incluso meses, hasta que se confirme un desenlace definitivo. En resumen, la frase de Efraín Juárez: "Él no juega más conmigo", ha encendido la mecha de una de las polémicas más jugosas de la temporada de los Pumas. La combinación de decisiones tácticas, conflictos personales y rumores de transferencias ha creado un clima de intriga que mantiene a los aficionados al borde de sus asientos. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será interesante ver si el entrenador logra consolidar su autoridad, si el jugador encuentra un nuevo rumbo o si este episodio se convierte en un caso emblemático de cómo las decisiones dentro de un vestuario pueden resonar mucho más allá de los límites del campo de juego. Por ahora, todo es especulación, pero una cosa es segura: el mundo del fútbol mexicano está pendiente, y los próximos movimientos podrían cambiar para siempre la historia reciente de los Pumas y de Efraín Juárez. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers, y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.